Buen día. Vamos a empezar con la sesión informativa para las prácticas profesionales en el ciclo 2021A. Como información general, la información que se va a proporcionar es para los alumnos únicamente que han ingresado a partir del ciclo 2013A. Y en el caso de los alumnos de gestión de negocios gastronómicos, pues varía un poco la información, pero se va a mencionar en esta sesión. En las prácticas profesionales las podemos dividir en dos. Las prácticas voluntarias, que son aquellas que se inician en cualquier momento del ciclo. Son aquellas vacantes que se publican en la página de Facebook. Se deben realizar 6 meses en estas prácticas voluntarias. No hay un mínimo de créditos para realizarlas, es decir, que alguien que va en tercer, cuarto o quinto semestre podría realizarlas. Lo único que hay que verificar es que las actividades sean acordes al programa educativo. Posteriormente, esta actividad se podrá utilizar para acreditar las prácticas profesionales por la modalidad de experiencia profesional. Las otras prácticas que tenemos serían las obligatorias, que estas son las que se inician cada ciclo. El registro para estas prácticas siempre es el ciclo anterior. Existe un mínimo de créditos establecidos, que mencionaremos más adelante, y tenemos 3 modalidades para lograr la acreditación de las prácticas profesionales. La cantidad de horas, existe una cantidad de horas específicas por cada programa educativo en el caso de la modalidad in situ, que sería la diferencia entre prácticas voluntarias y obligatorias. En el caso de las prácticas profesionales obligatorias, la mayoría de los casos está en el área especializante obligatoria como una materia más, tiene un valor de 8 créditos y se realizan al cubrir el 70% de los créditos totales, es decir, que no se puede obtener los créditos al tener el 60 o 65%. La excepción que tiene el caso de gestión de negocios gastronómicos es que la práctica profesional está en el área de básica particular obligatoria, tiene 2 prácticas. La práctica 1 se debe acreditar al 34%, no antes, y tiene un objetivo de actividades operativas, mientras que la práctica 2 se realiza al 70% y está enfocada a actividades de gestión, y cada una tiene un valor de 8 créditos. Cabe mencionar que al registrarse a las prácticas profesionales, pues no les va a aparecer ni en el horario, ni incluso en la boleta, solo aparecerá al acreditar directamente en el CARDEX. No existe una aula de clase y la evaluación no es numérica, sino que aparece como acreditado o no acreditado. Como ya mencioné, en el caso de las prácticas profesionales obligatorias tenemos 3 modalidades. Hablaré de cada una de ellas. La práctica in situ es en aquellas donde los alumnos van a una de las entidades con las que CUSEA tiene convenio. Lo primero que deben hacer es dar de alta su seguro facultativo o en el IMSS. Esto se puede hacer desde la página web del IMSS o directamente desde su aplicación. Es importante hacer esto lo antes posible porque a veces hay errores en el número de seguridad social. Entonces, en caso de que hubiera un error, se tendría que acudir al control escolar para solicitar la aclaración o directamente a la delegación, según les den las indicaciones, pero eso toma tiempo, por eso hay que hacerlo lo antes posible. Posteriormente deben revisar la oferta de vacantes que se publica en la página web de CUSEA en las fechas establecidas, más adelante lo mencionaré. Deben contactar a la entidad receptora para un proceso de selección, es decir, como si buscaran un trabajo, pues igual, hay que enviar. Algunas les harán una entrevista o les pedirán su currículum, etc. Una vez que los acepten en alguna entidad receptora, deben registrar sus datos en la plataforma del Sistema Integral del Programa de Prácticas Profesionales. Más adelante les digo cómo ingresar. Deben enviar por correo electrónico cierta documentación, que en este caso sería el formato de aceptación por la entidad receptora, la copia de su alta en el IMSS, el seguro facultativo que previamente activaron, y su ficha técnica que se descarga desde CIAO, como si fueran a descargar su CARDEX, 1 o 2 apartados arriba dice ficha técnica, dice ficha. En esta se muestra el porcentaje de créditos que se tiene en ese momento. Posteriormente deben iniciar la práctica profesional en la entidad receptora. Se les asigna un tutor, por lo que deben contactar al tutor para completar los formatos unidos. En un momento hablaré de esos formatos. Al finalizar la práctica profesional deben recibir por parte de la entidad receptora un documento que sirva como de constancia de dicha finalización, que es la carta de término. Por lo que al finalizar deben entregar por correo electrónico o escaneado esa carta de finalización. Deben capturar los formatos de evaluación 4 y 5, que es la evaluación al tutor y a la entidad receptora,
y enviar escaneado también el formato 6, que es la evaluación que realiza la entidad receptora del estudiante. Estos insumos nos sirven para conocer el desempeño de cada uno, tanto de la entidad receptora como de los tutores como de los estudiantes. Posteriormente deben desarrollar y entregar al tutor, o se puede hacer antes también, y lo trabaja simultáneamente, un documento final a manera de informe general de actividades o resultados de la práctica realizada. Y deben realizar una presentación en el coloquio de prácticas profesionales a forma de resumen de ese documento final. La presentación tiene una duración de 10 minutos con una breve sesión para preguntas y retroalimentación. En los últimos ciclos, tanto en el 20A como en verano como en el 20B, este coloquio se ha suspendido por el tema de la contingencia, pero esperamos que para el ciclo 21A ya se pueda llevar a cabo. Respecto a los formatos que mencionaba, existe el formato 1, que es donde se establece el plan de la práctica profesional, el objetivo general que se desea alcanzar, así como los específicos. Este formato pues, se llena al principio de la práctica, al inicio del semestre, y el siguiente formato es el 2, que se establecen los avances en porcentaje de esos objetivos, qué tanto se han logrado. Estos formatos se pueden descargar desde la página web de CUSEA en el apartado de información para tutores, y el formato 1 es al inicio y el 2 a la mitad, ¿no? Ya lo he mencionado. Posteriormente tenemos el formato 3, que es la evaluación final. Esta la realiza el tutor en el del coloquio, así que se tiene que despreocupar por ese documento porque nosotros se lo hacemos llegar a los tutores. Y como ya mencioné antes, tenemos la evaluación a la entidad receptora, que es el formato 4, la evaluación al tutor. Esto les damos una liga, ya lo hacemos en línea, entonces es completar un formulario, es algo muy, muy sencillo y muy rápido. Les pedimos que lo hagan antes del coloquio y sí pedimos pues que tenga, la información sea veraz, ¿no? Que no porque qué va a pensar el tutor o qué va a pensar la entidad receptora. Esa información llega una vez que ya se hizo la acreditación y demás, pero sí nos sirve para evaluar, como les mencionaba, el desempeño de todas las partes, ¿no? Y finalmente el formato 6, que es la evaluación de la entidad receptora, que ese se debe descargar en la página web, en el apartado de información para alumnos, entregarlo al receptor para que lo llene, y ese es el que lo llene, lo firme, lo selle, y ese es el que nos entregan escaneado. También se realiza antes del coloquio. Respecto a la cantidad de horas que deben realizar, pues como ya mencioné antes, varía según el programa educativo, va desde 240 horas hasta 420 en el caso de turismo. Tenemos dos excepciones, que son las carreras de gestión de negocios gastronómicos y relaciones públicas y comunicación. En este caso, por la cantidad de horas que se establece en el dictamen de estas carreras, la cantidad de horas está establecida y no se puede modificar, y esa cantidad pues, no se alcanza a cubrir durante un ciclo, por lo que deberían realizar 6 meses de práctica voluntaria, que ya mencionamos al inicio cómo son. Sin embargo, las vacantes se pueden revisar en el listado que ofrecemos en in situ, con un horario de 4 horas, o sea, de medio tiempo, digamos, de lunes a viernes, y posteriormente registrarse en la modalidad de experiencia profesional. Entonces, regresando a la modalidad in situ, la elección de la plaza siempre es previa al registro de materias para que se tome en cuenta el horario de la práctica profesional, es decir, si ustedes van a hacer prácticas en turno matutino, pues que consideren sus clases en turno vespertino o viceversa. No está más mencionar que la práctica profesional pues no genera una relación de tipo laboral entre la entidad receptora y el practicante, por eso se cuenta con un convenio entre ambas partes y eso ampara a la entidad receptora de que exista un estudiante realizando actividades dentro de la empresa, y también ampara al estudiante de cualquier cosa que pudiera pasar dentro de la empresa, ¿no? Dentro de los derechos de los practicantes, pues se recibe de la entidad receptora la constancia que acredita la finalización de la práctica profesional, la carta de término que ya mencioné antes, pero algo muy importante es que realicen actividades acordes a su perfil profesional y que tengan, que se garantice su integridad física y laboral. Asimismo, en caso de que esto no se cumpla, se afecte su integridad física y laboral, pues deberán recibir apoyo académico administrativo, e incluso en caso de ser necesario apoyo jurídico por parte del CUSEA, así que en cualquier cosa que pase, por favor comuníquense con nosotros, con su tutor, directamente al programa de prácticas profesionales, y nosotros los apoyamos. Dentro de las obligaciones de los practicantes in situ,
pues es presentarse en la entidad receptora en la fecha establecida en el oficio de asignación, o en esta ocasión, según se establezca, si es home office, si tienen que ir a un periodo de capacitación y después ya desde casa, o que tienen que ir un día a la oficina y los demás a distancia, etcétera, deben de seguir las indicaciones de la entidad receptora, deben cumplir con las actividades que se les asignen, seguir las normas de la entidad receptora y, en caso de enfermedad, pues presentar el justificante médico de incapacidad, porque para eso previamente activaron su seguro facultativo. Algo muy importante, si por algún motivo, después de haber sido aceptado en una entidad receptora, el estudiante desea darse de baja, debe ser solicitado por escrito, ya sea en una carta o por correo electrónico, por el tutor que se le asignó explicando los motivos. Existen, no sé, encontraron un trabajo, tuvieron un problema familiar y ya no van a tener tiempo. Existen muchas cosas que han pasado, entonces sí se puede hacer la cancelación, pero pedimos que lo hagas. Se comuniquen con el tutor y el tutor nos lo comunica a nosotros para que todos estén enterados. No directamente al programa de prácticas y que el tutor no se entere, ¿no? Cualquier modificación que se realice debe ser antes de la fecha de entrega del formato 1. Normalmente es un mes después del inicio del ciclo. De lo contrario, la evaluación será no acreditado. Y esto es muy importante porque si se registran y se les asigna un tutor y ustedes nunca fueron y nunca nos avisaron y nunca contactaron al tutor, esa falta de atención pues se va a reflejar como no acreditado. Ahora, recomendaciones que les hacemos, pues es que sean formales, sean puntuales, y recuerden que ustedes son la imagen del CUSEA y incluso de la Universidad de Guadalajara ante pues, el sector productivo, ¿no? Y también tómenlo como una oportunidad de trabajo. Hay un alto porcentaje de alumnos que los invitan a quedarse a trabajar por el desempeño que realizan, ¿no? Algo que me gusta comentar y que necesitamos hacer énfasis siempre es que en el caso de administración financiera, dentro de las vacantes que se publican normalmente no son del sector financiero, porque por la naturaleza y por el tiempo, por la naturaleza de las actividades tan delicadas en tema de recursos y por el corto tiempo que son las prácticas, pues algo temporal y no es fácil que dejen ingresar a alguien por tan poco tiempo. Normalmente las vacantes que se ofertan sí son en área financiera, pero tal vez de empresas, ¿no? En el área de finanzas y así, pero no el sector bursátil. Ahora aquí están las fechas para el proceso de registro administrativo de las prácticas en la modalidad in situ por el ciclo 2021A. Las vacantes se van a publicar en la página web de CUSEA el día 9 de noviembre. Después de revisar las vacantes, deben contactar a la entidad receptora para el proceso de selección en el periodo del 9 de noviembre al 27 de ese mismo mes, y en esa fecha deben entregar los documentos, es decir, son 3 semanas para el periodo de registro. Una vez que se registran, como ya mencioné, se asigna un tutor, se genera un oficio de asignación, el cual se les va a entregar, se les va a enviar por correo electrónico la primera semana del ciclo, desde el 11 al 15 de enero del 2021, y la práctica profesional inicia el día 18 de enero. Respecto a entregar los formatos de seguimiento, pues se les envía un cronograma a su correo electrónico, al igual que a los tutores, y también se publica. Y respecto a entregar copia de la carta de término, es antes del coloquio, que normalmente es a finales de mayo, principios de junio, que es en este caso el 2021. Toda la documentación, bueno, ahorita les daré información de las redes sociales y todo, donde les vamos dando seguimiento según la modalidad. Segunda modalidad, estancia de investigación. Aquí pedimos haber sido aceptado y haber participado en algún programa de manera de estancia de investigación. Algo muy importante es que en este caso es algo que ya se hizo en el pasado o se está haciendo en el presente, pero no algo que se quiera hacer. No aplican en este caso. En los casos que pueden aplicar para estancia de investigación es para quien ha realizado algún verano de investigación, como el verano delfín, el verano jaguar, el verano de la investigación científica, para aquellos alumnos que han sido becarios por SNI, que han sido becarios con ACID, o que han sido becarios de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes en la modalidad de investigación. Todos estos casos pueden participar en la modalidad de estancia de investigación. El proceso a seguir, pues que ingresen a la página web de CUSEA en el apartado de prácticas profesionales, realicen su registro en la plataforma del CIP y envíen al programa de prácticas profesionales por correo
al correo de prácticas@qca.dg.mx su formato de registro, la impresión de su ficha técnica, que ya mencioné antes se hace desde CIAO, y la carta de la universidad o del centro de investigación donde se menciona haber sido aceptado o finalizado la estancia de investigación, así como un formato 9, perdón, que es la evaluación del practicante, la evaluación que realiza el investigador del practicante. Y la tercera modalidad es la experiencia profesional. Lo que pedimos en este caso es haber trabajado al menos 6 meses en un área afín a su programa académico. Esta modalidad perdón, aplica en 3 casos: cuando ha sido trabajo formal, cuando ha sido becario o cuando ha realizado prácticas ay, perdón, cuando se han realizado prácticas voluntarias, que ya se mencionó al inicio. Estos 6 meses deben cumplirse al inicio del siguiente semestre. Algo muy importante es que no es necesario estar trabajando al momento del trámite. Puede ser algo que se realizó hace 6 meses o hace un año, pero las actividades sí fueron acordes al perfil y esta actividad se puede acreditar, digamos. El proceso de registro en este caso sería ingresar a la página web de QCA en el apartado de prácticas profesionales, realizar el registro en la plataforma SIP, enviar por correo electrónico al correo de prácticas@qca.dg.mx el formato de registro, la impresión de la ficha técnica desde CIAO, y esto es lo más importante, carta de la empresa u organización donde se menciona el tiempo de la relación laboral y las actividades que realiza cada estudiante. Esto es lo principal porque sobre esta carta se va a evaluar las actividades y sobre esto se decidirá si se acepta o se rechaza su solicitud. Asimismo, necesitamos un comprobante de la relación laboral. Para esto puede ser un contrato o los recibos de pago de los últimos 6 meses o su alta en el IMSS o algo similar, ¿no? Si tuvieran ISSSTE, etc. Así como el formato 9, que ya mencionamos, es la evaluación del practicante que realiza su jefe directo. En ambas modalidades, es decir, en estancia de investigación o en experiencia profesional, la solicitud será evaluada por el Comité de Prácticas Profesionales de cada programa educativo y una vez que se ha aceptado la modalidad, se les notificará vía correo electrónico, por lo que deben estar pendientes de las comunicaciones que tenga el Comité de Prácticas Profesionales a través de la plataforma o en caso de que reciban algún correo electrónico o una llamada vía telefónica, porque a veces si el comité tiene duda en alguna información, pues los pueden contactar para completar datos. O directamente desde el programa de prácticas profesionales. Por favor, anoten el número de QCA y guárdenlo en su celular, porque a veces les llamamos a los alumnos y como es un número que no conocen, no lo contestan. O si ustedes tuvieran un cambio de celular, también por favor notifíquenlo, porque nos ha pasado de que necesitamos contactarlos y no tenemos cómo hacerlo. También en ambas modalidades, cuando se ha aceptado, a cada alumno se le asigna un tutor, excepto en las carreras, en las licenciaturas de Administración Financiera, Contaduría Pública y Gestión Económica Ambiental. Y con estos tutores deberán desarrollar y entregar el documento final que ya mencionamos antes y completar los formatos. En estas modalidades son el formato 10, que es la primera entrevista con el tutor para conocer la experiencia y recordarles pues que hay que hacer el trabajo final, la presentación, el coloquio, etc. Esto se realiza en conjunto tutor y alumno y los formatos se descargan en la página web desde el apartado de información para tutores y se envían al programa de prácticas profesionales. En este caso, ¿cuándo se debe realizar? Pues más o menos entre febrero y marzo es cuando se hace la asignación de los tutores y se trabaja este formato. Posteriormente se revisan los documentos finales, también se hace entre tutor y alumno, debe haber comunicación, y se realiza más o menos entre marzo y abril, para que en mayo, a finales, ya esté listo el trabajo final. En el formato 12 les pedimos, que es la evaluación al tutor, les pedimos que lo completen en línea desde el formulario que, como ya mencioné, se publica en la página web, pero también desde la página de Facebook les damos el recordatorio. El contenido del documento final se encuentra en la página web del programa de prácticas profesionales, en el apartado de cada modalidad. En ambas modalidades pues se debe desarrollar y entregar al tutor el documento final, ya lo mencionamos, y deben realizar y presentar en el coloquio de prácticas profesionales el resumen de su presentación, que debe durar 10 minutos, más la sesión de preguntas y respuestas. Algo que no había mencionado
es que este coloquio se programa en sesiones de 2 horas, por eso los 10 minutos deben ser justos, para que no sean sesiones muy largas. Entonces se programan alumnos, cada uno 10 minutos, y en 2 horas ya se termina esa sesión, ¿no? De esa hora. Respecto a las fechas del ciclo 2021, perdón, ahí tiene un error, dice 2019, pero las fechas son las correctas. Se realiza el registro en el sistema y se entregan los documentos del 9 al 27 de noviembre del 2020. En febrero es cuando se realiza la evaluación del expediente por el Comité de Prácticas Profesionales y se les notifica si fue aceptado o rechazado. Y se realiza la asignación de los tutores, quitando los casos que mencioné, de conta, administración financiera y gestión económico-ambiental, para pues establecer los lineamientos a seguir y llenar los formatos, para que se realice entre febrero y abril. Ahora, las obligaciones de los estudiantes de todas las modalidades sería cumplir con todos los trámites administrativos y académicos para la realización y acreditación de las prácticas profesionales. Algo muy importante es estar en contacto con su tutor o tutora, con el Comité de Prácticas Profesionales en el caso donde no hay tutores, o directamente con el programa de prácticas profesionales. También algo que hay que tomar en cuenta es que una vez que se inicia el proceso no hay cambios de modalidad. O sea, no es que, me registré en el sitio, pero a la mejor hora me quiero cambiar a experiencia. Desde el primer momento que se registran ya tienen que haber decidido por qué modalidad lo van a hacer. Tenemos preguntas que nos hacen frecuentemente. Entonces, ¿qué deben hacer primero, si el servicio social o las prácticas profesionales? Nosotros siempre recomendamos que hagan primero el servicio social. En primero, porque se puede realizar desde el 60% de los créditos, a diferencia de prácticas que es el 70%, pero también porque es muy complicado. Después les hacen la oferta de trabajo, entonces ya clases, más trabajo, más servicio social, pues no les va a alcanzar el tiempo. Nos preguntan también si pueden realizar las dos cosas al mismo tiempo y no hay nada que lo impida, más que el tiempo, en las horas del día. Pero hay casos que son alumnos de último semestre que ya terminaron todas sus materias y solamente les están haciendo el servicio y van a hacer las prácticas, y en este caso pues no afectaría, o sea, dedicarían todo su día a eso. O también nos preguntan si ya están en el servicio social pero terminan en este caso pues en marzo, por ejemplo, y preguntan si pueden empezar en ese momento las prácticas. La respuesta es no, porque existe una cantidad de horas establecidas, programadas conforme a las semanas que cubre un ciclo escolar. Entonces, si empiezan a la mitad, definitivamente no van a alcanzar a cubrir las horas establecidas. Respecto a cómo ingresar a la página web para los formatos, para la información, pues es directamente en la plataforma, en la página principal de CUSEA. En la parte de abajo hay un banner que dice prácticas profesionales. Al ingresar pues está la información general y del lado derecho hay un menú. Ustedes ingresarían al que dice información para estudiantes, para alumnos. Posteriormente bajan hasta el área de prácticas profesionales obligatorias y ya revisan la información de la modalidad que les corresponde. Ahí mismo está la liga para ingresar a la plataforma del CIP. De hecho, pusimos también una guía de registro por si hay dudas, pero estos serían los pasos para registrarse en el sistema. Deben verificar que esté habilitado el botón de registro, que es un botón rojo, en la fecha establecida. Es decir, si alguien quiere ingresar ahorita, el sistema no los va a dejar porque está cerrado. Una vez que ingresen, deben registrar sus datos personales y de su modalidad elegida. Es muy importante que revisen los datos correctos, que esté el correo electrónico, su código de estudiante, porque hay quien nos ha registrado su código postal. Porque a través de ese correo electrónico y sus datos, pues es donde verificamos, donde los contactamos o se les pide información. Su código es el que enviamos a control escolar, etc. Una vez que se registran, van a recibir por correo electrónico el formato de registro. Ya que lo reciben, tienen que pues descargarlo. Ahora ya lo hacemos por correo electrónico, ya no se entrega en digital, pero pues lo descargan y lo entregan los documentos mencionados según la modalidad al programa de prácticas profesionales por correo electrónico. Y una vez que se revisan, se activan el sistema y reciben otro correo electrónico para ingresar al sistema. En ese recibirán notificaciones de asignación de su tutor o aprobación de la solicitud, etc. Por eso menciono la importancia
del correo electrónico que sea correcto. Ahora, les recomendamos seguir la página de Facebook, que el nombre es Prácticas Profesionales QCA, porque ahí, como mencioné antes, les vamos dando recordatorios o notificaciones. Entonces, para estar pues al pendiente, ahí damos todos los datos. Finalmente, a modo de resumen, les recuerdo que tenemos 3 modalidades para lograr obtener los créditos de práctica profesional. La primera sería estancia de investigación, que es una actividad que ya se realizó en el pasado o se está realizando actualmente. En el caso de experiencia profesional pedimos 6 meses en un puesto o realizando actividades que sean acordes a su programa educativo, a su carrera. Y en el caso de in situ son actividades que se van a realizar al inicio del ciclo. La publicación de las vacantes es el 9 de noviembre del 2020 y el inicio del ciclo es el 17 de enero del 2021. Tanto en estancia de investigación como en experiencia profesional existe un seguimiento por el tutor, pero en algunos casos se realiza el comité, que son CONTA, LAFI y LIGA. En el caso de in situ, todos tienen tutor y todos trabajan los formatos de evaluación 1 y 2 y copias su carta de término, todos lo deben entregar. En las 3 modalidades deben realizar la presentación final en el coloquio. No hay opción de que no quieran realizar la presentación, en todos los casos lo deben realizar. Y la recepción de los documentos de las 3 modalidades sería del 9 al 27 de noviembre del 2020. Como ya mencioné antes, desde esta contingencia, el registro es por correo electrónico, no recibimos documentos en físico y el correo donde deben enviar la información es prácticas@qcea.udg.mx. Muchas gracias por su atención. El programa de prácticas profesionales está ubicado en el A205, está el teléfono del QCEA, la extensión del programa de prácticas. El correo electrónico para información, en caso de tener alguna duda, es prácticasprofesionalesqcea@gmail.com y el correo para realizar su registro es prácticas@qcea.udg.mx. Gracias.